El siguiente episodio contiene contenido sensible bajo los criterios recomendados de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, IASP, en la Guía de Prevención del Suicidio. Si consideras que este contenido te podría afectar, por favor no lo escuches. Hola. Hola, ¿aquí el Club de Duelo? Sí, gracias por venir. Pasa, siéntate donde quieras. Y vamos justo a empezar, dale. Yo opino que partamos nomás y la gente que viene en camino que se sume cuando llegue, ¿te tinca? Sí, vamos nomás. Hola a todos. Esta ya es nuestra tercera reunión. Muchas gracias por estar acá de nuevo y por querer encontrarnos de nuevo en este espacio que ya es como un lugar secreto aquí entre todos nosotros. Tenemos nuestra pequeña guarida. Eso. Pero de todas maneras es un espacio que está siempre abierto a que nuevas personas se quieran sumar. Es un poco triste el motivo para sumarse al club, pero lo bueno es que estamos acá y podemos transitar este camino en comunidad. Para quienes recién están llegando a este espacio, les contamos que este es el Club de Duelo y que en el Club de Duelo nos juntamos a hablar sobre nuestros procesos en los que estamos tratando de integrar la muerte en nuestro día a día y también un poco con la cruzada de que deje de ser un tema incómodo de abordar y este como tabú de conversación que yo creo que todas y todos nos hemos dado cuenta que se convierte en eso. Sí, ahora en nuestro Club de Duelo hay algunas reglas, como toda sociedad secreta, porque van a estructurar cada uno de los encuentros. En el primer encuentro hablamos sobre la necesidad de conversar de la muerte, en el segundo de cómo uno se define después de vivir una muerte, y para el encuentro de hoy vamos a tener otra regla porque es otro tema también. Tercera regla del Club de Duelo. No hay muertes de las que no se hable. Bueno, si nosotros nos proponemos que la muerte no sea tabú, pensamos que eso tiene que incluir a todas las muertes. Y eso también incluye a un tipo de muerte que incomoda especialmente a las personas que son interlocutoras de la persona en duelo y tiene que ver con el duelo que genera una muerte por suicidio. Bueno, para quienes se están integrando a estos encuentros, yo entré al Club de Duelo después de la muerte por suicidio de mi pareja Leo. Es un duelo bien particular porque la verdad es que carga con harto estigma, mucha soledad porque las personas no tienen esa cercanía para poder conversarlo, se invisibiliza bastante. Y en el primer encuentro que tuvimos acá de Club de Duelo, hablamos de esta necesidad de estar buscando grupos de apoyo, que yo la tuve también en un principio de mi duelo, y es porque es un tipo de muerte y un tipo de duelo que uno necesita tener un grupo que todos estén más o menos como en la misma sintonía, donde todos queramos conversarlo, y en realidad esto pasa como con todos los tipos de muertos, solamente que si le sumas que es muerte por suicidio, como decía la Consul en un principio, los interlocutores se reducen mucho y una también tiene ese factor de riesgo de quedar muy expuesta a la falta de empatía que podría tener el otro, entonces no sabe bien si puedes conversarlo o no, de qué manera esa persona te va a responder o te va a acompañar, entonces cuesta mucho también encontrar con quién conversarlo. Como contexto de esta conversación, como ustedes saben, nosotras dos somos periodistas. Eso por un lado explica que pensamos que es necesario comunicar con respecto a la muerte. De esa vocación comunicativa desde donde nace la idea de este podcast. Pero también desde ese lugar tenemos asociado un sentido de responsabilidad con respecto a la manera de comunicar y sobre todo de abordar temas sensibles como de por sí lo es la muerte, pero en este caso específico el tema del suicidio, que son temas que son complejos y que pueden tener implicancias, sobre todo en las personas que están atravesando duelos o viviendo momentos difíciles en términos de salud mental. En ese sentido, nosotros estamos informadas al respecto. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene una preocupación especial por este tema, sobre todo porque considera que hablar sobre suicidio tiene una dualidad de que hablarlo puede salvar vidas, pero si no lo hacemos de manera responsable, también puede ponerlas en riesgo. Por lo tanto, queremos dejar el contexto de que esta conversación está ceñida a las recomendaciones de la OMS para informar sobre el suicidio, así como a otras normativas que nosotras hemos revisado y que buscan asegurar que el tema sí se aborde, pero que se haga de manera segura y de manera responsable. Sí, además en este encuentro
con la finalidad de que sea informativo, pero también por el lado de la experiencia, vamos a revisar conceptos súper específicos de este tipo de duelo, como los términos de superviviente, posvención, que son términos que yo aprendí viviendo este duelo. Así que creo que también es súper importante ponerlos para quienes están pasando este duelo y no los conocen, y también para quienes estén acompañando a alguien en este tipo de duelo, para que también tenga el contexto de que son términos que se necesitan saber para poder llevar el acompañamiento como de manera más segura. Y para eso tenemos una invitada que es parte del club y con quien compartimos este mismo tipo de duelo por muerte por suicidio, pero en su caso es el de su hermana mayor. Ahí llegó Mapola. Hola Mapola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Hola, bien también, qué rico que llegaste. Bueno, para los que no la conocen, no es primera vez que la ven, Amapola es arqueóloga de profesión y también es la creadora de una cuenta de Instagram que se llama Así Canta el Amaranto, donde ella principalmente lo que hace es visibilizar el duelo por suicidio. Amapola, cuéntanos tú un poquito de ti. Bueno, ya me presentaron, pero a grandes rasgos, aparte de mi vida de arqueóloga y de influencer, tengo 29 años, vivo en la comuna de Santiago. La verdad es que no tengo más que contar de mí. ¿Pero hace cuánto tiempo que eres parte del club de duelo también? Este año van a ser 5 años. Soy parte del club del duelo. ¿Y cómo fue que entraste al club de duelo? Bueno, entré un 28 de noviembre del año 2019. Estábamos en medio del estallido social, entonces era un contexto muy tumultuoso. Ese día nos llega una llamada indicando que Amaranta había fallecido y con mi mamá nos desplazamos a su departamento. Ella vivía con su marido y con su cuñado, pero su marido se encontraba en el extranjero en ese momento. Entonces ahí fue el momento como que empieza un dificultoso camino y donde me di cuenta del primer elemento central del proceso de duelo, y sobre todo de un duelo tan traumático como es el duelo por suicidio, que es el primero de varios duelos que voy a vivir en este proceso, que no es el duelo, sino son multiplicidad de duelos. Y lo mismo con el trauma. El trauma no es un trauma como el mismo evento, sino que a medida que las personas iban cuidándonos, iban apoyándonos, versus los que nos iban estigmatizando, los que nos iban culpando, se iban a abrir nuevas heridas, nuevos traumas. Entonces ese fue como el inicio. Para los que no te conocen, Amaranta es tu hermana. Amaranta la traigo siempre al presente cuando hablo de ella, a pesar de que ya no esté físicamente. Mi hermana mayor trabajaba como psicóloga, pero también se dedicaba a la música. Tenía pelo morado, tenía un montón de piercings y una personalidad desbordante. Era lo opuesto a mí. Era más bien, yo soy más retraída, más tímida, muy hacia adentro. Ella era todo lo contrario, era como una explosión de colores. Entonces era extrovertida, era muy metida, era apasionada por las cosas que hacía. Entonces se generaba un contraste muy bonito entre ambas, porque ella fue muy hermana mayor y yo fui muy menor. Ella me ayudó mucho a conocer el mundo, por decirlo de alguna forma, a adentrarme a lo que era la adultez, a la adolescencia. Ella me acompañó en momentos vitales sumamente importantes. Claro, te fue preparando un poquito el camino como hermana mayor en Sí. todo el proceso. Y después me di cuenta que como hermana mayor también se vio enfrentada a todo lo que es el mundo de la hermana mayor sin tener esta guía. Claro. Entonces lo difícil que fue, sobre todo en el contexto que le tocó vivir. Ella era muy liberal para la época. Entonces se vio muy reprimida, fue muy siempre al choque, fue muy confrontacional y eso obviamente trajo un montón de secuelas que fueron acumulándose en el tiempo. Claro. Amapola, ¿y tú por qué tomas la decisión de compartir tu duelo? Porque hay una especie como de vocación pública, de entender que esto que tú estás viviendo, si bien es tu experiencia íntima y personal, hay algo que puede resonar en más gente y también es exponer tu intimidad, que me imagino que fue una decisión como que debe haber sido bien sopesada. ¿En qué minuto o a raíz de qué tú dices, ok, esto tiene que estar afuera y voy a empezar a compartirlo nomás? Le voy a dar una vuelta a la pregunta. Dale.
La pregunta no es solo por qué visibilizarlo, sino también cómo se visibilizó. Ya. Porque había muchas maneras de poder darle voz a un duelo tan complejo como es el duelo por suicidio. Podría haber gestado un movimiento, una fundación, una iniciativa pública tipo política pública, pero finalmente elegí la vía del testimonio personal y de la experiencia. ¿Por qué? Yo cuando entré al club del duelo me encontraba entre que fue el finales de 2019 e inicios de 2020, atravesé la parte más cruda del duelo en la pandemia, en cuarentena. Claro. Entonces todos mis lazos físicos se vieron cortados en ese momento y estaba completamente replegada en mi hogar, con mi papá, con mi mamá, todos viviendo simultáneamente un duelo, pero cada uno vivenciándolo y expresándolo de distintas maneras, lo que trajo momentos de sincronía, pero momentos también de conflicto. En ese escenario fue muy fuerte también el tema de la soledad, y el único espacio que yo sentía que podía nutrirme fueron los estudios, leer sobre el tema, tener como un control obsesivo respecto al tema, investigar, buscar testimonios, buscar referencias, como alimentarme lo máximo para entender la problemática del suicidio y darle esta pregunta maldita que tenemos todas las personas que estamos en duelo por suicidio, el por qué. Y para poder lidiar con el otro sentimiento maldito que tenemos las personas en duelo por suicidio, que es la culpa. Sí. En esta vorágine de estudio, yo tenía como referente a mi cuñado, quien era periodista y historiador, y él siempre cuando emitía sus columnas de opinión hacía referencia al tema de la salud mental y al tema de Amaranta. Él fue el primero en poner palabras como a esta serie de sensaciones y sentimientos que se generaron a raíz de la muerte de Amaranta. Él desde su posición como de marido, de lo que significaba la viudez, de lo que significaba una pérdida de este estilo, cómo vio el deterioro de la salud mental de Amaranta. Entonces podía hablar de la pandemia, pero había un apartado de salud mental y había un apartado de Amaranta. Yo lo leía y decía, wow, qué poderoso, qué fuerte, qué impresionante una persona que desde su propio testimonio es capaz de vincularlo esto con algo más grande como la sociedad. Articular una visión general del mundo. Visión general. Entonces yo lo leía en silencio, etc. Y cuando él fallece, lo primero que pienso dentro de la vorágine de este otro duelo, digo, ¿y ahora quién va a escribir sobre este tema tan importante? O sea, se apagó una voz. 2 meses después, yo estaba muy triste un día y yo había escrito muchas cosas en mis cuadernos, en notas, en Word, había recopilado canciones y se me ocurre un día en Instagram buscar a alguien que haya pasado por lo mismo y que hablara como desde la experiencia. Y encontré fundaciones, encontré como iniciativas, profesionales de salud, que hablaban desde una panorámica muy de tips, así como las diapositivas, así como, bueno, 5 elementos que tiene el duelo por suicidio, 5 elementos de la prevención del suicidio. Y las otras experiencias que encontré estaban en inglés. Entonces yo me pregunté, ¿por qué no hay un testimonio de primera persona? Da lo mismo que sea o no profesional del área, sino que pueda entregar estos matices, algo con lo que yo me pueda identificar. Y ahí nace como la primera idea de decir, voy a escribir en un Instagram público, porque yo antes lo hacía en mi Instagram personal, pero ya estaba saturando a mis seres queridos, y eso es otro de los elementos como que me llevó a buscar otro espacio. Y Instagram porque empecé a jugar con Canva, se empecé a generar ilustraciones, tenía el formato de fotografías y dije, bueno, voy a volcar aquí mi blog del duelo. Quiero un proceso en vivo de lo que estoy viviendo para ver si alguien más se pueda sentir identificado con este proceso. Qué significativo igual, porque me pasó algo similar. Cuando yo empecé mi duelo, también busqué en Instagram como quiénes estaban escribiendo al respecto y ahí llegué a tu Instagram también. Bueno, tú también ya
estás planteada como un referente para todos los quienes estamos pasando este duelo. Mi psicóloga te conoce perfecto. Sí. Y al llegar a tu cuenta, no solo también conectar contigo por tu experiencia, también aprendí mucho. Para quienes están escuchándonos en este momento, si nos puedes ayudar como a ir hablando algunos conceptos que se plantean específicamente en este duelo, y uno de ellos es el de superviviente. Si nos puedes contar como de qué se trata, qué significa en este contexto. En términos como de conceptos, mucho está tomado del vocablo angloparlante, que tiene las palabras como Suicide Loss Survivor, que es superviviente de duelo por suicidio, Suicide Attempt Survivor, que es como superviviente del intento de suicidio. Entonces, en algunos estudios se utilizaba superviviente de suicidio para denominar a las personas que estaban en duelo, porque era muy largo poner superviviente de duelo por suicidio, claro, pero que también se usa. No hay una terminología como estándar. Uh-huh. Entonces yo acuñé el superviviente de suicidio para remitirnos a las personas en duelo por suicidio, y en contraposición, para hablar de las personas que habían tenido una tentativa de suicidio, me basé en otro estudio que lo traducía como sobreviviente de intento. Entonces, sobreviviente de suicidio iba a remitirse a los intentos, y los supervivientes de suicidio a las personas en duelo. El superviviente es una palabra que es muy fuerte. De hecho, en el vocablo inglés de Inglaterra, los ingleses, utilizan una traducción que sería como afligido por el duelo por suicidio. Okay. No les gusta el concepto de superviviente. No. En cambio, a la parte norteamericana, ellos sí usan el concepto de superviviente. Yo podría decirlo que me amoldo más a la escuela norteamericana, porque a mí me parece importante entender la supervivencia como contrario al concepto de víctima, claro, o de aflicción, sí, porque te saca un poco como de lo pasivo y te vuelve hacia lo activo del proceso. Superviviente en el sentido de que uno transita activamente el proceso de duelo y que a su vez tiene agencia sobre ese proceso. En el sentido de tener agencia es que uno puede retomar un control sobre algo que uno siente que lo perdió por completo. Claro. Y ahí entra el otro concepto poderoso, que es el de resignificación, que es volverle a dar un significado a un evento o a alguna historia del pasado para que adquiera un nuevo sentido. ¿Por qué esto es importante y por qué me alargo en este tema? Porque cuando muere alguien por suicidio o cuando se da una muerte que puede ser traumática, todos los recuerdos hacia atrás se tiñen de negro, porque uno juzga el pasado con los ojos del presente. Claro. Entonces uno dice, bueno, quizás en este cumpleaños estaba deprimido, claro, sí, quizás no vi venir que esta señal, uno ve todas las señales como desencadenantes, claro, del suicidio. Entonces yo digo que se tiñe todo de gris, de negro. El proceso de resignificación es volver a darle colores. Uh-huh. Yo lo pienso muy como intensamente, no sé si han visto la película, que los recuerdos están asociados a colores y que hay recuerdos que son agridulces, que son azules, claro, con amarillo, otros más rojos, pero uno les va dando nuevamente un significado, y aunque uno no pueda sacarle la tristeza o lo gatillante que pueden ser ciertos recuerdos, hay unos que otros sí uno les puede dar un nuevo sentido que haga más transitable el proceso. Sí. Entonces la supervivencia es también en el sentido de que estamos en una situación de límite, al límite. Se ven constreñidas nuestras capacidades más elaboradas y estamos en un modo que requiere mucha energía para poder funcionar con lo básico. Sí. Entonces pasan una serie de procesos cognitivos que nos afectan, nuestra memoria, nuestra capacidad de poder sobreponernos a ciertas cosas, nuestro control emocional, una serie de eventos. Entonces uno está como sometido a este límite, funcionando con lo básico, intentando sobrellevar que
día a día el mundo siguió girando. Sí. Que para nosotros se detuvo el mundo, pero por algún motivo terrible que yo todavía no me explico, todavía sale el sol al día siguiente. Claro, que es muy contraproducente. Que es muy y doloroso. Que la gente se sigue riendo en la calle y se siguen estrenando películas en el cine. Yo lo pensaba como, por ejemplo, uno tiene un chaleco y se le hace un hoyo. Y para la sociedad, como que el tejido social, o el tejido en este caso, uno ve el hoyo y uno dice, este hoyo no es irreparable. Pero la sociedad, o el flujo del tiempo de la vida, va rearmando, y como cuando se repara un chaleco, a veces no es el mismo color, queda atrás la marca como de la reparación, y la gente dice, bueno, está reparado, pero uno ve y sabe que ahí está el hoyo y sabe que ahí falta la persona, Sí. que es irreemplazable. Es reemplazable y irreemplazable al mismo tiempo, y eso es tan doloroso, pero tan real, que el mundo siguió girando, su puesto de trabajo fue ocupado nuevamente, no me acuerdo de esa persona todos los días, entonces pareciera que el tejido se cerró, pero no. Nosotros sabemos que el hoyo sigue ahí. Sí. Yo con mi psicóloga he conversado ese tema a propósito de este discurso que de repente es como medio tóxico en el optimismo, como de no, hay que sanar y todo lo demás. Y ella siempre me dice que hay que tener mucho cuidado con usar la palabra sanar, porque puede ser violento para una persona que acaba de vivir un trauma de esa magnitud, y que ella siempre prefiere usar el concepto justamente de la cicatriz, como de la cicatrización, como cicatrizar ya es súper bueno por sí mismo, como la herida ya no está abierta, es compatible con la vida, te puedes poner ropa, ¿cachai? Como no duele al tacto, pero se siente, o sea, tú tienes la cicatriz ahí, tu cicatriz te va a acompañar el resto de tu vida, no se te va a borrar. Claro, queda. Pero no te impide desarrollar una vida, que es otra vida, porque ahora eres otra persona, ¿cachai? Y con otra visión también. Y en este estado igual de estar como supervivientes, también hay otra cosa súper importante para nosotros también, como tú decís, todo el mundo va girando y todas las cosas van pasando, pero nosotros estamos como un poquito como todavía tratando de ver cómo acomodamos nuestra vida a nuestro nuevo yo sin estas personas. Hay otro concepto ahí que es el de posvención también. Igual en noviembre se viene prontito y también es un mes que es súper importante para la visibilización de esto. ¿Nos puedes contar qué se trata también? Bueno, así como septiembre amarillo es el mes de la prevención del suicidio, hay un mes que está completamente olvidado, que es el mes del duelo por suicidio, que es en noviembre, y es una fecha que fue creada en Estados Unidos, y fue un senador, me parece, estadounidense, quien perdió a su padre por suicidio y quiso elegir una fecha que fuese justo la semana antes del Día de Acción de Gracias, porque es una fecha que va antes de lo que son todas las fiestas de fin de año, que son sumamente dolorosas para los supervivientes. Sí. Entonces es una fecha móvil, porque el Día de Acción de Gracias es móvil. Este año tengo que tratar de recordar cuándo es, pero siempre es como a fines de noviembre. ¿Y por qué la palabra posvención? Que es, por decirlo así, el primo olvidado de la prevención. La tríada sería prevención, intervención y posvención. Ya podemos hablar después por qué prevención e intervención generalmente se confunden, y tenemos la mayoría como de las publicaciones relacionadas con la prevención como 5 tips para hablar con alguien si está pensando en morir por suicidio. Claro. Y se confunde como con todo lo que es la prevención con el concepto de intervenir directamente en una crisis suicida. Claro. Por otro lado, posvención. La posvención son todas las estrategias de intervención que se utilizan en personas que han sufrido una muerte por suicidio cercana, sea o no familiar. Porque este punto es importante y me va a detener. El impacto del suicidio no se mide solamente por la cercanía sanguínea que uno tuvo con la persona. Se mide por lo que impacta en ti una muerte de estas características, ya sea un amigo, un cercano, un colega, un alumno, un vecino, o al haber sido testigo incluso de una muerte por suicidio.
Incluso, yo soy aún más radical, un artista que profundamente haya marcado tu vida, y aunque tú no lo conozcas presencialmente, puede tener un impacto en ti, un impacto negativo que requiera una política de intervención Específica. Entonces, esta serie de intervenciones van con el fin, que son intervenciones terapéuticas, artísticas, mediáticas, tienen por finalidad generar un efecto protector en quienes han sufrido la muerte de una persona por suicidio y a la vez generar un efecto preventivo. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que una muerte por suicidio puede elevar tu factor de riesgo a morir por suicidio también entre un 28 y un 30%. O sea, las personas en duelo por suicidio son grupo de riesgo. Claro. De hecho, cuando te preguntan dentro de un formulario o en una crisis si has tenido una muerte por suicidio cercana y es una respuesta afirmativa, entras dentro de un grupo porque su factor de riesgo se ve incrementado. Es mayor, claro. Entonces, aparte la posvención, que tiene muchas características similares a la prevención en cuanto a vocabulario, en cuanto a impacto mediático, en cuanto a tipo de campaña, también se genera una estrategia para la elaboración más tranquila, más segura, esa palabra me gustaba, más segura del proceso de duelo. Y aquí entramos con otro tema, que es esta triada entre trauma, entre estigma y muerte. ¿Por qué? Porque la muerte por suicidio trae esos tres eslabones que son sumamente tabú. La muerte per se es un tabú. Nuestra sociedad no habla de muerte. Sí, por eso nos juntamos acá en el Club de Duelo. Exactamente. Espacio seguro para hablarlo. El suicidio es otro tabú. No se habla de suicidio. Como el tabú dentro del tabú. El tabú del tabú. Y el estigma es lo que articula finalmente esta relación que hace que la muerte por suicidio sea tan peligrosa y tan impactante. Entonces, en resumen, la posvención logra articular para mitigar el impacto negativo de la muerte por suicidio, a la vez que permite una elaboración más segura del proceso de duelo. Bueno, obviamente te agradecemos mucho el tiempo que tienes como para explicar estos conceptos. Yo los conceptos los conocí siendo amiga de la Dani. Me fui dando cuenta de cómo empezó a incorporarlos en el vocabulario y a entender de qué se trataban. Y lo otro que a mí me pareció interesante es la manera de hablarlo y decirlo como muerte por suicidio, como de esa manera, como una causa de muerte, no como una elección libre, como que se le carga a una persona. Yo sé, Dani, que tú también tienes pensamientos al respecto. Me gustaría que pudiéramos conversarlo. Sí, incluso yo, bueno, esto no lo hemos hablado. Bueno, yo a veces le mando mensaje a Amapola y hemos hablado antes. Se notó. Sí. La pillamos. Ups. No, y una de las cosas cuando yo te empecé a seguir y leer tus contenidos, me di cuenta que ocupabas este concepto. No es como mi hermana se suicidó, como no estaba escrito así, sino como mi hermana murió por suicidio. Y me acuerdo que en una de las sesiones que tuve con mi psiquiatra, fue esta vez, estábamos hablando y le dije, ¿sabes? Te tengo que contar esto, como estoy siguiendo a la Amapola, leo harto sus comentarios, o sea, sus publicaciones, y ocupa este concepto así. Dije, como, ¿por qué tú piensas que lo ocupa así? Y ella me dijo que pensaba un poco más como para, como dice la Conce, como no decir como esta persona se suicidó, como un poco como la decisión la tomó esta persona y como que dejarlo ahí lado y un poco como diciendo responsabilidad de esta persona. Claro. Es como más, murió por suicidio, el suicidio es una causa de muerte tanto como lo es otra, no sé. Como el cáncer, claro, un enfermedades, infarto. Claro. Personas que mueren, no sé, en accidente de tránsito, como es una causal de otra cosa, como por eso las personas pueden morir. Y a mí me pareció muy interesante y de ahí también lo empecé a usar, como yo nunca ocupo ya la otra frase. Y si alguien me lo pregunta de esa forma, yo le respondo de esta otra forma, como ir un poco como adaptando el lenguaje,
porque bueno, el lenguaje realmente se ocupa el concepto de suicidio como muy livianamente, claro. o sea, ya banal, como muy, me voy a suicidar por cualquier cosa, como realmente las personas no se suicidan por las cosas que las personas lo dicen, así, hoy estoy llena de pega, me voy a suicidar. Realmente nadie se va a suicidar solo por eso, como que nunca va a llegar esa cosa, o sea, nunca va a llegar a hacerlo por eso, es como lo ocupan demasiado liviano y por eso a poquito como ir incorporando todos estos conceptos que yo personalmente los he leído en tu cuenta, porque también no se lee tanto en contenidos o cuentas de el mundo como científico médico. Es más que nada como los expertos por experiencia quienes ocupan y van como moviendo estos conceptos dentro de la comunidad que estamos en duelo también por suicidio. Generando bibliografía paralela. Eso. ¿Esa decisión tú la tomaste estamos adivinando bien o nos fuimos para otro lado nada que ver? Bueno, les voy a dar la arqueología Bueno. del concepto finalmente. El año 2021-22, un suicidólogo moderno, al que yo admiro mucho y finalmente yo lo he leído mucho y hemos tenido conversaciones en lives, en otras instancias, liberó un protocolo de prevención y posvención de la conducta suicida en aulas escolares de Perú. Él es peruano. Y dentro de ese protocolo de vocabulario mencionaban la importancia de hablar de muerte por suicidio. Y yo le pregunté cuál es esta vuelta finalmente. Y en ese momento me dio un ejemplo así como trata de utilizar el se suicidó, pero con otra causa de muerte. Claro. Y yo pensé el cáncer. Nadie dice se cancerió. Claro. Sería muy extraño. Y tiene que relación un poco con la decisión finalmente detrás, porque no es un debate zanjado finalmente. Hay una línea bien fuerte que habla respecto a esta frase que se escucha mucho, que es: la persona no quería morir, sino que quería dejar de sufrir o quería dejar de vivir con este dolor tan tormentoso. Claro. Entonces finalmente fue capaz de terminar con su vida para terminar con ese dolor. Claro. Prefirió dejar de vivir a que seguir existiendo de esta forma. Esto es una frase que marca mucho la temática de prevención y posvención actualmente. Hay líneas más radicales que señalan el suicidio como un acto de libertad casi filosófica, pero es un fenómeno caso a caso, ¿no? Es muy complejo, es un fenómeno que se da a nivel casi universal, sí. el suicidio, pero es a veces tan particular. Sin embargo, sí podemos señalar que es un fenómeno multicausal y multifactorial. Efectivamente se intersectan una serie de elementos los que pueden llegar a una persona a morir por suicidio o no hacerlo. Finalmente, yo siempre cito a Albert Camus, que dice que la pregunta filosófica más trascendental y de por qué la filosofía no se estaba haciendo cargo es por qué no morimos por suicidio. Bueno, técnicamente, ¿por qué no nos suicidamos? Es la pregunta de por qué estamos vivos. Entonces, esa como pregunta para mí me marcó mucho cuando lo leí, porque Albert Camus es un ávido creyente de la vida, de la importancia del estar vivo. Pero así como pueden haber múltiples causas para vivir, que no nos las preguntamos, así como ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué sigo día a día? ¿Y por qué no me muero? Entonces ese es como un debate más filosófico. Pero el tema de la agencia, que sigue siendo debatido, a mí me gusta más pensar que no hay una decisión una decisión como tal. A pesar de que sí hubo una agencia en respecto a tu propia vida y que yo la respeto en términos como a mi hermana, como que le respeto, claro, que fue lo que decidió para acabar con su dolor, decir que es una decisión libre
contradictorio, decisión libre, es mucho más complejo. Otra cosa que a mí me llama la atención de lo que he leído como de tu Instagram y todo es cuando hablas de que la prevención es algo que empieza desde que las personas nacen, que es un poco una idea que yo venía pensando sin palabras, digamos, que es como, con la Dani lo hemos conversado, igual cuando vemos estas campañas de prevención del suicidio, que es como, quédate, como, ¿a qué? ¿A qué vida? ¿Cachai? Como le estás pidiendo a alguien que está sufriendo un dolor muy profundo que se quede, ¿por qué? Por capricho de que tú quieres quedarte con esa persona, ¿qué condiciones le estás entregando para que esa vida a la que le estás pidiendo que se quede sea digna de ser vivida, deseada de ser vivida? Como hay un montón de factores que tienen que ver con el bienestar general de una persona, que obviamente forman parte de la prevención del suicidio, y no sé si la gente lo está viendo de esa manera. Hay un libro que lo recomendábamos en la sesión pasada de Roland Barthes, donde él habla del diario de duelo y dice que le pasa después de la muerte que empieza a ver a toda la gente como mortales, como personas que se van a morir, y los ve como no siendo conscientes de serlo. A mí me pasa un poco eso con esto de la prevención, ¿no? Como de repente aparece este fenómeno del cual se culpa a la persona, y que era lo que estábamos haciendo como sociedad para evitar que eso pasara. Es muy complejo el tema de la prevención, como está visto desde la frase vacía o el eslogan para hacerlo viral. Falta a veces sustento detrás o una crítica profunda al sistema en el que vivimos. Por decirlo de una forma, siempre la línea es, bueno, pide ayuda, difícil, claro. No todos pueden pedir ayuda. Sí. Ve las señales, difícil. Como sociedad no estamos entrenados para ver señales. Tenemos el radar completamente estropeado por el estigma y por las, por decirlo así, como estigmas, prejuicios y las caricaturas que tenemos respecto a la depresión, a las enfermedades relacionadas con la salud mental, entre Totalmente, otros elementos. Sí. Entonces tienes una segunda piedra de tope. Y lo otro es como, lleva a tu cercano a un centro médico. Bueno, ¿dónde? ¿Cómo funciona el sistema público? Claro. ¿Cuál va a ser la vía? No hay camas para internación, no hay horas en psiquiatría, no hay horas en psicología, los precios son muy elevados, los medicamentos son muy elevados y la medicalización o la internación forzosa no necesariamente te garantizan un proceso de trabajo positivo, por decirlo de alguna forma, con la persona. Tú puedes lograr aliviar como la crisis, pero eso no implica como que tiene que haber algo más que paños fríos. Entonces la prevención como que busca mucho como el tema de paños fríos. Claro. Constantes como, ya, no te mates, no te mates, claro. no te mates. Claro, tirarle responsabilidad a esta persona, es lo mismo que decía, quédate, como esa campaña como un poco de tirándote la responsabilidad a ti, que estás pasando por una crisis, quizás no tienes un círculo cercano, apoyo en los medios, como ¿cómo me voy a hacer cargo de todo eso? Y también como que profundiza más el tema de que eres una carga, por así decirlo. Y yo creo que ese es el mensaje más errado que podría haber en este contexto, como para las personas que están pasando por una crisis. Y al mismo tiempo para un Estado es súper fácil decir, no, estoy cumpliendo, como saqué mi campaña en septiembre, estoy preveniendo el suicidio y la campaña en cuestión es quédate y no voy a hacer nada realmente por darte la posibilidad de que eventualmente te sientas mejor y puedas ir, como dices tú, trabajando positivamente la situación que estás atravesando, que es grave y que no es voluntaria, digamos, no es como porque la gente no quiere estar contenta, no quiere abrir la ventana y que le entre el sol, ¿cachai? Como... Claro, no es como, pero báñate, es como, pucha, va más allá de eso, como no es una cosa como de solo de autocuidado, es mucho más profundo. ¿Cuál es la importancia de las voces de la experiencia? Según mi criterio, y aquí tiro la bomba, porque yo considero que los duelos y el duelo por suicidio también como un fenómeno interseccional, que también es distinta la experiencia de duelo por suicidio de una persona blanca, socializada como mujer, que de un barrio alto, a que la experiencia de una persona trans que vive ciertas vulnerabilidades económicas, que vive el bullying, son procesos de duelo completamente distintos.
Y poder poner voces a esas distintas experiencias de duelo permite también encontrar todos los baches sociales que uno puede verse enfrentado a el proceso de duelo. El proceso de duelo no es unidireccional, no es lineal y también está intersectado por todos los elementos que componen la sociedad. Claro. Es distinto vivir un duelo teniendo vivienda, educación, salud, acceso a la información, que tener que ser el sostén familiar en una situación de precariedad material importante. Es sumamente distinto. Y tener esa experiencia permite poder entender más allá de lo meramente técnico, lo meramente médico, el fenómeno, sino que también ponerlo en un plano social para en miras de generar después políticas públicas. Claro. Entender la demografía de las personas en duelo, entender el comportamiento, entender sus desventajas, para poder también entender qué factores los protegen. Eso es sumamente importante. Que tener esa mirada es mucho más complejo que simplificarlo y decir, bueno, es una decisión personal. Exactamente. Y también cómo se vive el duelo, que es solamente una decisión Claro. personal, cómo se vive, así como, ¿por qué estás triste? Sí. Juanito vivió lo mismo que tú Y está bien, claro. Sí. Aparte, también, o sea, hay cosas que te dicen como la persona que murió no le gustaría que estés triste, Ajá, ¿cachai? Y sí. es como, ¿qué significa eso? ¿De qué manera me estás ayudando? Como solamente me estoy tirando más culpa y como que se repite ese Más ciclo. responsabilidad. Sí. Como agotador, y en realidad es como, ¿a quién le puedo pedir ayuda realmente? ¿Con quién puedo conversar? ¿A quién puedo leer? Incluso si todos estamos bajo esa misma como mirada que juzga medio de la sociedad de que todos tenemos que estar bien. O incluso si uno lee como contenido de como positivista, igual es un poco así, como tienes que buscar como salir adelante y qué sé yo, y es como, sí, obvio, pero también quiero hablar de mi duelo, igual quiero encontrar estos espacios para poder conversarlo. Y también quiero que se hable de la muerte, precisamente lo que tú haces, como tú quieres desestigmatizar la muerte por suicidio, precisamente para que se hable más, para que se hagan otras políticas públicas, para que se mueva la sociedad, para que todos estemos como cuidándonos al final. Y no solamente tener que como cuidarnos en silencio con quienes tenemos la confianza para hablarlo, sino que sea un tema que se pueda conversar entre todos. Y otra cosa que pensaba cuando estábamos empezando la conversación y contabas lo del inicio de la pandemia, mi papá murió en abril del 2020, entonces mi duelo también en gran medida fue la primera parte del duelo en cuarentena, con mi mamá y mi hermana, que también cada una estaba atravesando su propio duelo. Y un poco con lo que decía la Dani recién, de con quién hablamos si no podemos hablar de este tema con nadie. En general entre nosotros, ¿no? Como los que ya vivimos una muerte, pero también está esa doble complejidad de que yo siempre se lo decía a mi mamá, como hay cosas que yo no puedo conversar contigo porque tu duelo intersecta con el mío. O sea, como lo que tú estás viviendo con respecto a mi papá, yo lo estoy viviendo de otra vereda con respecto a la misma persona, como no te puedo escuchar como una amiga. Y yo sé que quizás sus amigas no le iban a entender porque no habían perdido a nadie. Entonces, también qué importante que existan todas estas instancias, ¿no? Poder hablar con alguien de tu familia, poder hablar con tus amigos, pero también hablar con una persona que esté entrenada profesionalmente para entregarte esa contención que quizás te puede entender otra persona, pero también tu experiencia tiene un impacto en la manera en que esa persona está atravesando su propio duelo. No sé cómo, cuál es tu opinión. Bueno, también Amaranta era psicóloga, pero ejercía esa profesión, como de qué manera ves esa unión de factores que es como atacar la situación de diferentes frentes. Mucho de lo que ayuda al proceso de duelo y a elaborar también la culpa es poder expresarla. No todos tienen los mecanismos para expresarse directamente con palabras, no a todo el mundo les sirve también expresarse con palabras. Hay quienes prefieren o escribirlo o transformarlo en algo artístico, claro, o en música, pero darle una vía de escape, transmitirlo, que otros conecten. Muchas veces podemos conectar en silencio, pero para que hacer esa conexión tiene que haber un otro dispuesto a querer conectarse. Y quienes se conectan en general son personas que han vivido procesos similares.
La idea de mi Instagram también fue conectar esta experiencia a quienes no lo han vivido. Poder generar en los testimonios, que son testimonios reales, no endulzados, tampoco romantizados, tampoco desde el morbo. desde el morbo, Sí. tampoco desde la agonía extrema, sino tal y como salían, para que quien lo recibiera pudiese empatizar sin necesidad de haberlo vivido, poderle transmitir, aunque sea un poco de la experiencia. Porque mi sueño es que nadie más viva esto, que nadie más pase por esto, pero que sí lo puedan entender para poder acompañar. Y eso que mencionabas de lo que se intersectan los duelos es muy real y es muy complejo. Muchas veces también vamos por carriles distintos. A mí me pasaba que mi papá estaba en un silencio absoluto, un silencio monástico prácticamente, era un monje, no hablaba. Y mi mamá quería hablarlo todo, Claro. quería saber todo. Y yo estaba en una posición intermedia. No podía estar en el ritmo de mi mamá, pero tampoco podía estar en silencio como mi papá. Y también teníamos culpas distintas, teníamos versiones distintas, Claro. y miradas distintas hacia una misma persona. También el rol que teníamos es profundamente diferenciador. Es distinto vivir mi vereda como hermana a que vivir su vereda como padres, a vivir su vereda como marido, como amigo, como colega. Son distintas versiones de una persona que componen su totalidad. A mí mi sueño era poder reunir a todas las personas que conocieron e intentar rearmarla. Claro. Pero eso no es posible, eso solamente en un mundo idílico. Pero sí me di cuenta de lo difícil que es tratar de homologar duelos. Podemos entendernos, pero también hay ciertas barreras que nos obligan a buscar también afuera. Y a veces buscar la experiencia de alguien que no la ha vivido, muchas veces nos encontramos con juicios, estigmas, pero a veces escuchamos una perspectiva distinta de cosas que a veces no vemos cuando estamos sumidos en el dolor. Claro. Y eso también, encontrándose las personas correctas, sin necesidad de que lo hayan vivido, puede ser un aporte tremendo a nuestro proceso de duelo. Por eso es importante saber acompañar, tener escucha activa, empatía, saber del tema, para que el proceso de contención sea realmente acogedor. Y eso que nos permita expresarnos de la forma que sea esta carga y este dolor que estamos viviendo. Qué interesante lo que dices, porque también acá en el Club de Duelo nos pueden estar escuchando personas que no han vivido ningún tipo de duelo o que sí hayan vivido un tipo de duelo, pero nada relacionado al suicidio. Entonces igual puede haber alguien que en un futuro pueda llegar a acompañar y es súper importante saber qué cosas se tienen que decir, cómo abordarlo, teniendo siempre en mente la posvención también. ¿Cómo tú piensas que debería ser ese acompañamiento también, como de las personas que van a estar acompañando? Te voy a devolver la pregunta. Ya. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿qué crees que te faltó en ese momento? Yo creo que a mí me faltó poder no solamente hablar de la muerte, sino que también hablar de las cosas ya vividas o de la vida de Leo que ya no está. Y yo creo que eso fue un poco lo que me pasaba, un poco que todo el mundo quería saber a futuro cómo estoy yo en este momento. Pero hablar de cosas como del pasado me faltaba. Y por eso yo también, encontré grupos de duelo y quería como algo un poquito más elaborado donde todos podamos conversar de la vida de quienes ya no están. Y eso se dio un poco en el grupo que participé. Obviamente, como era un grupo abierto y que todas las sesiones iban cambiando, igual llegaba un punto en el que para mí personalmente, no necesariamente es la experiencia para todos, para mí se volvió un poco como revictimizante esta idea de estar todo el tiempo como presentándose de lo que te pasó, o como que hay veces que uno quiere hablar como de
la vida de Kenia no está, las cosas que compartían, cosas que te pasaron hoy día que tú crees, no sé, que quizás ocurrieron porque hubo alguna intervención de Kenia no está, o cómo esta persona recibiría esta noticia, qué te pasó ahora, como algo bueno. Yo creo que eso, un poco como poder hablar de Kenia no está sin que se sienta como que está ahí en un como tan triste, por así decirlo. O que plantear el tema de la persona que murió sea incómodo, como a mí me pasaba. Sí. Bueno, yo lo digo, tengo más tiempo de duelo que la Dani, y de repente yo tiro tallas al respecto. Es como que además todo el mundo se queda así como súper serio. Es como, ya, pero como que ahora además no puedo ni siquiera tirar tallas, ¿cachai? No solo soy la persona que perdió a su papá, sino que además no puedo ser chistosa, ¿cachai? Doble victimización. No, pero cada vez que uno trata de sacar el recuerdo, es como que la otra persona se queda callada porque es como, no sé cómo reaccionar a lo que me estáis contando, ¿cachai? ¿Cómo te vas a poner a llorar? ¿Cómo voy a lidiar con eso? Y es como, no, quiero compartir un recuerdo que tuve nomás, como que no quitarle como esa presión a que, estás hablando de algo que es muy solemne y donde también yo siempre le digo como eso de, es tan terrible lo que tú estás pasando como no puedo imaginarme lo que estás viviendo, y es como, es algo que es tuyo y te deja en un lugar distinto del mío, ¿cachai? Como al que yo no puedo acceder porque no lo he vivido, ¿cachai? El final es súper aislante, como chuta, perdí a una persona que amaba y ahora ni siquiera puedo hablar de eso con el resto de la gente que me ama y que está viva, ¿cachai? Yo creo que han tocado varios puntos que son centrales en la temática del acompañamiento. De hecho, una frase muy bonita era muy asociado a lo que hablan respecto a poder recordar a la persona. Ya en el duelo por suicidio, recordar es un proceso muy difícil, porque está teñido por la culpa, está teñido por la tristeza, por los momentos finales que fueron mucho más agrios que dulces, por el mismo tema del suicidio. Y una frase, no me acuerdo dónde la leí, era algo así como: no tengas miedo de decir su nombre, pues solo me harás llorar un poco, pero cada vez que lo traes a mi memoria, los haces formar parte de mi historia. Es muy importante poder tener estas instancias de poder recordar, de poder darle vida nuevamente a la persona que ya no está físicamente con nosotros, y poder recordar esos momentos buenos. La vida no es idílica, probablemente lo pasó pésimo en muchas instancias, pero en otras no, en otras fue profundamente feliz. No tenemos que olvidar eso, no tenemos que olvidar las cosas meritorias que hicieron esas personas por su bienestar, por su calidad de vida, por sus propios procesos, independiente de cómo haya terminado. El fin no determina tu historia. Sí. Puede dar cuenta de cosas que pasaron, pero no es el factor determinante. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando acompañamos a las personas en duelo, que el fin no es la historia completa. Claro. Otros elementos muy centrales que han mencionado respecto al acompañamiento, aparte de la psicoeducación, de la empatía, poder tener roles, asumir roles de cuidado, de ayudar a la persona en los primeros momentos sobre todo, procurar que está comiendo, procurar que está cumpliendo como con sus necesidades, si hay algún tema legal, poder buscar la forma de apoyarlo, si hay un tema médico, poder ayudarlo a que vaya a terapia, que vaya a hacer que pueda ir retomando este ritmo de vida que quedó estancado, pero que te obliga a seguir. El tema de las fechas difíciles, acompañar con un mensaje. Puede que la persona no quiera responderte, está bien, pero puede que sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Necesitas algo? ¿Te acompaño en este día? ¿Prefieres estar sola, estar solo? Y poder tener el derecho a cambiar de opinión. Claro. Uh-huh. El proceso de duelo es muy estigmatizado en general porque uno cambia de perspectiva día a día. Sí. Un día uno está carpe diem, así como uno está con el eslogan positivo, así como hoy es un nuevo día, voy a vivir al límite, etc. Y al día siguiente puedes estar absolutamente en desacuerdo. Se acabó el mundo y hay que empezar uno de cero. Y uno se equivoca o va cambiando en ese proceso. Es una constante transformación.
Entonces a mí muchos me criticaban como, oye, Amapola, eres hipócrita, un día pensabas esto y al día siguiente esto otro. Y yo decía, es que me estoy acomodando a un mundo nuevo. Sí. Obviamente voy a buscar por todas partes qué es lo que me va a hacer sentir mejor. No necesito un juicio, necesito a alguien que me acompañe y que me oriente cuando esté completamente perdida o que esté en un momento en que me pueda hacer daño. Y otro elemento importante es, para las personas cuidadoras, es el autocuidado. Saber también poner límites de lo que puede escuchar para no generar conflicto. Para mí era mejor que las personas me dijeran, ¿sabes qué? Para mí es muy difícil este tema, te puedo acompañar de otra forma, a que las personas desaparecieran. Porque yo pensaba que era mi culpa que la gente desapareciera. Sí. Entonces, el diálogo honesto puede ayudar con el tema de los malentendidos, sobre todo cuando uno está tan vulnerable a sentir que la vergüenza, el aislamiento y la culpa. Así que eso como a grandes rasgos, como el tema del apoyo, que también sirve para cualquier tipo de duelo. No es el duelo por suicidio, claro, va a tener este componente traumático que va a haber que apoyar a la persona un poco de manera más intensa para que logre una correcta posvención, claro, para controlar su riesgo, porque estamos en riesgo. Pero por otra parte, buscar estos mecanismos de resignificación, apoyarla, incentivarla a que vaya a grupos, a que pueda escribir, a que pueda decantar en algo, este proceso, que no se lo guarde, que no se aísle, es importante, reconectar a las personas con este nuevo mundo. Bueno, en estas juntas nos gusta estar compartiendo con ustedes lecturas, películas, series, documentales, canciones, recomendaciones en general para que nos estemos acompañando en nuestros duelos y también para ir integrando el resto en las conversaciones sobre la muerte. Amapola, ¿tienes alguna recomendación para todos nosotros hoy día? Sí, para seguir la misma línea de potenciar las experiencias y los testimonios personales, quería recomendarles un Instagram que es parecido al mío, pero habla desde la experiencia de perder a un hermano por suicidio en Argentina. Y esta cuenta es llevada por Ariana, quien también trabaja desde una perspectiva social la temática del suicidio, que también es activista y es una amiga muy querida. Y su cuenta es @un_punto y coma. Ya. Escrito punto y coma, digamos. Sí. Con letras. Un punto y coma, sí. Perfecto. ¿Te puedo aprovechar de preguntar a ti también qué significa el punto y coma? Para quienes no sepan. Bueno, el proyecto punto y coma viene del Project Semicolon, que es un movimiento que busca que el suicidio es prevenible, y el símbolo es este punto coma, que marca dos temas diferentes en una frase. ¿En qué sentido? Que uno no debería ponerle punto final a la vida después de una situación como compleja, sino que poner un punto y coma, algo que permita hacer algo distinto y seguir adelante. Entonces ese es como el significado que se utiliza para la prevención, posvención, para personas que son sobrevivientes, supervivientes o que están lidiando con un tema relacionado a la salud mental, y paralelamente con las personas que tienen mal de Crohn. Perfecto. Conce, ¿tú tienes alguna recomendación para hoy? Tengo recomendaciones que siempre mis recomendaciones van a ser libros. Lamentablemente soy un poco monotemática y ya me fui en la volada de la literatura. Y les quiero recomendar 3 libros. El primero es de una escritora colombiana que se llama Piedad Bonet. El libro se llama Lo que no tiene nombre, y en ese libro ella va narrando su duelo por el suicidio de su hijo Daniel, que era artista y estaba viviendo en Nueva York haciendo una maestría. Y en el libro ella intenta como acercar la memoria de su hijo para no perder el recuerdo de él, como la sensación de su vida, digamos, y lo que venía con él, su arte, su pensamiento, sus particularidades de la personalidad. Y también al mismo tiempo ella va compartiéndonos a nosotros sus preguntas, su proceso. A mí el libro me gusta mucho porque ella logra un equilibrio que en mi juicio de repente no es tan fácil de lograr, entre que ella no juzga la decisión de su hijo, pero tampoco lo romantiza. Me parece que es un libro bien equilibrado en ese sentido, y también aborda mucho la salud mental de manera muy transversal. El libro no tiene descripciones explícitas, es un libro que yo considero
muy bueno para entrar en la temática, muy responsable. Hay otro libro que sí me gusta mucho, pero ese sí tiene algunas descripciones que son un poco más fuertes, por lo tanto recomiendo como pensar bien antes de entrar en ese libro, que es de la autora francesa Delphine de Vigan y se llama Nada se opone a la noche. En ese libro ella lo que hace es reconstruir la vida de su mamá, que murió por suicidio también, y era una mujer que tenía trastorno bipolar. La crónica en términos de escritura es magistral, está muy muy bien escrita, pero es muy dolorosa. O sea, es algo que yo creo que puede ser gatillante para algunos lectores. Quizás para alguien que quiere acercarse totalmente desde afuera a esta realidad puede ser buena para sensibilizar eso, pero si es alguien que está atravesando un duelo por suicidio, que puede ser quizás reciente o quizás que está atravesando problemas de salud mental, no lo recomendaría de inmediato. Recomendaría leerlo como en un buen momento, digamos. Y el último libro es de la argentina Marina Mariach, se llama Efectos Personales, y también aborda el duelo por suicidio de su mamá, y no tiene escenas tan fuertes, aunque algunas quizás sí lo pueden ser, pero se centra sobre todo en la vivencia de su duelo y de esto mismo que hemos estado hablando, de lo difícil que es compartirlo con otras personas, como que pasa a ser algo muy privado porque es difícil de ponerlo en conversación. Así que esos son los 3 libros que se me vinieron a la mente hablando en específico sobre este tipo de duelo. Súper. De todas maneras, todos los detalles de las recomendaciones de estos libros y también la cuenta de Ariana de un.coma lo pueden encontrar en el Instagram del Club de Duelo, @Club de Duelo, y por favor coméntenos también con sus recomendaciones. Si leen alguno de estos o siguen a Ariana, por favor coméntenos también para que otras supervivientes o personas que sean parte del Club de Duelo puedan también conocer las experiencias de alguien más. Bueno, Amapola, te agradecemos mucho compartir tu experiencia con nosotras, estar acá y también generar esta comunidad tan linda para los supervivientes y para todas las personas que pueden estar acompañando este duelo o quien quiera saber más también al respecto. Muchas gracias también por todo el tiempo dedicado a quienes te escribimos también, que es una labor súper importante y admiro mucho lo que haces. Sí, muchas gracias por venir. Yo había escuchado mucho de ti. Así es que siempre es reconfortante encontrar una voz como de la que todavía puedes aprender cosas nuevas, ¿no? De repente, como tú decías, que entraste como a leer obsesivamente, yo me fui en la misma como en mi propio duelo. Y siempre es como muy refrescante para mí decir como, oh, todavía hay cosas que puedo aprender, hay cosas que son nuevas, hay miradas que no tenía. Y a mí por lo menos eso me ayuda un montón. Así que te agradezco también tu tiempo, estar acá, tu franqueza y la delicadeza también para tratar temas que conllevan mucha responsabilidad social también, hacerlo de esa forma. Así que muchas gracias por venir y estás invitada cuando quieras volver. Aquí estamos, no nos vamos a ir a ninguna parte. Muchas gracias por la invitación y muy chiquitito, como para que alguien, para poder entregar un mensaje, necesitas, lo más importante es que alguien te escuche. Y el hecho de que hayan accedido a escucharme y poder dialogar sobre estos temas, que es muy difícil en una sociedad que invisibiliza todo esto, es profundamente revolucionario. Así que muchas gracias por lo que están haciendo. La revolución del duelo. Sí. Eso. Nadie se lo vio venir, pero estábamos No saben lo que estamos haciendo en claro. este club. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de nuestra reunión del club de esta semana. Fue una sesión muy intensa, pero muy bonita de encuentro y de poder acompañarnos colectivamente en esto que nos une. Como el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, el club de duelo es hasta que la muerte nos junte. Exacto. Así que queremos agradecerles a todas, a todos por estar acá y por ese acto de confianza tan grande de compartir sus duelos con nosotras. Nos vamos a volver a encontrar acá en Radio Inventada en 2 semanas más para hablar ya sobre nuestra cuarta regla, nuestra cuarta sesión, que es La vida sigue, pero es otra vida. Muchas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo. Chau.
Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.